conforme al señalar pues que se está grabando como rentas de primera categoría el obtener ingresos por el arrendamiento, sí, arrendamiento tanto de bienes muebles como de bienes muebles, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos la renta de primera categoría de las personas sin negocio. La norma tributaria ha recogido también de la doctrina las rentas que Por favor, active su audio, el ponente, no se le escucha. por lo tanto, gracias. Por lo tanto, como les comentaba, la doctrina ha señalado, pues, que existen cinco tipos de categorías, ¿no? Para las personas que generan o no generan negocio, ¿no? La primera de ellas, como les comentaba, está relacionada con el factor capital. Cuando una persona o un bien eh, inmueble genera rentas de primera categoría. Ya hemos señalado pues que las rentas de primera categoría solamente son para las personas que no tienen negocio. Si una empresa alquila, la empresa, como vamos a ver más adelante, está considerada como rentas de tercera categoría, de acuerdo a la categorización de rentas. ¿Por qué? Porque fluyen el trabajo y el capital. En cambio, como les comentaba, si hay una persona que tiene una habitación desocupada porque ya su hijo mayor viajó al extranjero o trabaja en otro lugar y ya no va a regresar, la puede alquilar. De repente, con un poco de dinero, habilita la habitación, compra sábanas nuevas, pinta la habitación, la deja disponible para alquilarlo y al final del mes, cuando se venza el mes, podrá pues recibir el ingreso por el alquiler de una habitación, por el alquiler por el alquiler de un bien mueble que podría ser también, uno podría alquilar su vehículo, ¿no? Entonces, la primera categoría está referida al arrendamiento o subarrendamiento, la primera categoría. En la segunda categoría también tenemos rentas, ingresos que se generan solamente por el factor eh, capital. Y ahí hay un grupo de situaciones, de actos en los que se puede originar rentas de segunda categoría para personas justamente que tienen, para personas justamente que tienen solamente el factor capital. Encontramos ahí, por ejemplo, cuando se paga dividendos, se genera rentas de segunda categoría. Cuando una persona natural sin negocio vende un inmueble que no sea casa habitación, que haya adquirido, por ejemplo, después del año 2004, donde nace la norma, también pagaría renta de segunda categoría. Cuando una persona ha hecho una canción, escrito un libro, se le tiene que pagar los derechos de autor, también estamos hablando de segunda categoría. Entonces ahí podemos ver que ya de las cinco categorías se ha categorizado a nivel de la doctrina, la primera categoría sería entonces el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y en la segunda categoría otros capitales, ya hemos dicho la venta de un bien inmueble que se ha adquirido después del año 2004 o que se tiene varias propiedades y se van vendiendo, hay ciertas características, el pago de dividendos también, el pago de los derechos de autor, los préstamos que se hayan hecho por los intereses de los préstamos, todo eso se va tomando como, de acuerdo a la legislación, como segunda categoría. Y por lo tanto, la primera y la segunda categoría, el factor solamente es capital y son para las personas sin negocio. En la tercera categoría está el factor capital y trabajo de manera conjunta. Así lo define la doctrina tributaria. Y es cierto, ¿no? Si uno quisiera poner un pequeño negocio, una bodega, necesariamente va a tener que tener algo de capital,
y debe haber una persona que trabaje, ¿no? Una bodega. Por lo tanto, vamos a encontrar que en la tercera categoría, la característica principal es el capital más el trabajo. Entonces, tenemos en la primera, que solamente es capital, arrendamiento, bienes y subarrendamiento, bienes muebles e inmuebles. Vamos a tener en la segunda otros capitales. El primer y la segunda entonces van a ser para las personas naturales sin negocio. En cambio, la tercera, como es la sumatoria del capital más el trabajo, ¿no? Vamos a estar dentro de la tercera categoría como rentas empresariales, como rentas empresariales. Por lo tanto, cuando hablamos de rentas empresariales, vamos a hablar de la sumatoria del factor capital más trabajo. Luego vienen las rentas de cuarta y quinta categoría, que su característica es que son rentas relacionadas con el trabajo, por una parte dependiente y por otra parte independiente. La cuarta categoría están las personas que emiten recibo de honorarios por su trabajo independiente de manera individual. Y en la quinta categoría están pues las personas que trabajan de manera dependiente. Esta dependencia o independencia en el trabajo, ya las resoluciones se han establecido para saber cuáles son las características que hacen pues que una relación sea de cuarta categoría o de quinta. La norma y la jurisprudencia ya ha señalado en la parte de las relaciones de trabajo que deben haber por lo menos requisitos mínimos que se hayan cumplido. Por ejemplo, para que sea quinta categoría de relación de dependencia, siempre debería haber un contrato de trabajo, bueno, en el cual se fije pues un horario de entrada y un horario de salida. Debe haber también un pago que se le denomina remuneración, debe haber subordinación y también hay resoluciones que han señalado que el trabajo debe ser realizado de manera personalizada por la persona que firme el contrato. Si una persona se enferma, nadie podría venir a reemplazarlo. Entonces, esas características ya la jurisprudencia lo ha señalado en repetidas circunstancias, también la doctrina en el trabajo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tomar en cuenta para poder distinguir cuándo sería rentas de cuarta categoría con rentas de quinta categoría. Entonces, como estamos hablando de gradualidad de sanción para personas naturales sin negocio, estaríamos hablando de qué rentas, de la renta de primera para arrendamiento y subarrendamiento, de las rentas de segunda, cuando se trata de venta de inmuebles, y lo demás que me estaba hablando ahí, para las rentas de trabajo. Pero nos vamos a dar cuenta que la resolución, lo vamos a ver a continuación, ¿no? La resolución justamente la resolución que norma eh, esta gradualidad, ¿no? Esta resolución que norma esta gradualidad, como vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Es la resolución 35-2025 de SUNAT, en la cual pues se hace mención a cuáles de las categorías se está referida esta gradualidad para las personas sin negocio. Como sabemos, ¿no? Para esta gradualidad solamente va a estar referida a las personas naturales sin negocio de la primera categoría y de la cuarta categoría, es decir, relacionadas con arrendamiento y subarrendamiento, y a las relacionadas con el trabajo individual para los que emiten recibo de honorarios sin relación de dependencia, los independientes. Para esta gradualidad, estas rentas cometidas, pero para la renta de primera y de segunda categoría. Entonces, cuando hablamos de gradualidad, cuando hablamos de infracciones, cuando hablamos de sanciones de la persona natural sin negocios, esta resolución de superintendencia solamente va a estar referida
a las rentas de primera categoría y a las rentas de cuarta categoría, es decir, para los trabajadores independientes que emiten recibo de honorarios. No está referida para las demás categorías. Tomando en consideración esto, nuestro tema se centra, nuestra charla se centra en estas infracciones, estas sanciones y esta gradualidad para las personas sin negocio de primera y de segunda categoría. Entonces, hay términos que se encuentran muy relacionados. El término infracciones, el término sanción, el término gradualidad. Nuestro código tributario, ¿no?, ha señalado el concepto de infracción y lo señala así, ¿no? Dice que es toda acción o toda omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentren pues tipificadas en el Código Tributario. Uno no podría cometer una infracción si no se encuentra tipificada en el Código Tributario. Y encontramos varias, ¿no? Encontramos varias en el Código Tributario. No inscribirse, por ejemplo, en el RUC, no presentar declaraciones juradas, presentar la declaración de forma incompleta. Encontramos varios tipos de infracciones, ¿no?, con sus respectivas sanciones. Por eso que cuando se habla del concepto de infracción, va a estar pues referida no solamente a una omisión, sino también a una acción. Debiste hacer algo y no lo hiciste, o lo omitiste también de hacer. Entonces, por eso, el concepto que tenemos en nuestro código tributario habla pues de toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, ¿no? Encontramos pues las infracciones. Entonces, la infracción sería, por ejemplo, ¿no? La infracción sería, por ejemplo, no inscribirte en el RUC, ¿no? Cuando te correspondía escribirte, no presentar las declaraciones juradas. En cambio, la sanción justamente viene a ser el tipo, ¿no? El tipo de sanción que se está colocando justamente con el propósito, pues, de saber, ¿no? Cómo se va a poder subsanar esa infracción, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro código tributario, las sanciones muchas veces son de pago, ¿no? Y están relacionadas con la UIT, ¿no? La mayoría son de pago, ¿no? Entonces, tenemos pues que cuando uno, en el caso peruano, cuando uno determina una infracción, en el caso peruano no solamente tributario, sino también en otros aspectos, ¿no? Solamente se ve el aspecto objetivo, ¿no? Y se sanciona administrativamente. Y lo normal es que la persona pague. Por eso se habla de penas pecuniarias, ¿no? En algunos casos, dependiendo el tipo de infracción, también se podría hacer el comiso de los bienes, de los bienes que se estaban trasladando sin la documentación respectiva, internando también pues el vehículo donde estaban los bienes. Inclusive el Código Tributario pues da la posibilidad para que los profesionales independientes puedan suspender sus licencias, sus permisos, ¿no? Que muchas veces también lo hace esto el Código Tributario habla de diferentes tipos de sanciones, ¿no? En unos casos habla del pago, de la sanción, de la infracción, a esto le llamamos pues pecuniario, comiso de bienes y todas las demás que conocemos. Sin embargo, una persona puede haber cometido una infracción y tiene su sanción, ¿no?, que está relacionada con pagar, por ejemplo, una parte de acuerdo a la UIT, es a lo que manda la norma, ¿no? Va a haber también un tipo de sanción, ¿no? Y también la norma ha señalado, pues, que si bien es cierto, una persona ha cometido una infracción y va a tener una sanción, tiene la posibilidad de graduar esa infracción que se ha convertido en una sanción. Que esa sanción no sea cobrada, por ejemplo, del monto total,
sino atendiendo a ciertas circunstancias que han sucedido, se podría rebajar pues el monto, ¿no? De ahí pues que encontramos en el artículo 166 de nuestro Código Tributario que existe la facultad sancionatoria. Esta facultad sancionatoria señala nuestro código que debe ser pues determinada de manera discrecional para poder determinar y sancionar siempre administrativamente, no dice penalmente, siempre dice administrativamente las infracciones tributarias. Y también señala nuestra norma que es posible graduar pues las sanciones, es decir, si bien la tipificación de la infracción ha señalado que se debe pagar una OIT, media OIT, esta podría graduarse de acuerdo pues a cómo se señale y a los criterios objetivos que se haya puesto mediante resolución de superintendencia. Así dice el Código Tributario. Por eso, como vemos abajo, la resolución de superintendencia 0355 del año pasado, del año 2025, señala pues los criterios, ¿no? Para que las personas puedan tener la gradualidad correspondiente, ¿no? Puedan tener la gradualidad correspondiente, ¿no? Eh, 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 por eso que cuando se habla de esta gradualidad, ¿no? De esta gradualidad, tenemos ya varias gradualidades que se han ido dando con el tiempo. Esta norma que salió el año pasado es importante porque no había gradualidad para las personas que no presentaban su declaración y pago relacionadas con el arrendamiento y se les multaba, y para las personas que emitían recibos de honorarios que también se les multaba, ¿no? Entonces, con esta norma se ha tratado pues de graduar estas sanciones de tal manera pues que la persona, dependiendo, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre, va a encontrar pues, es decir, no voy a pagar nada porque si la gradualidad es del 100%, significa que yo cumpliendo lo que precisa la norma para graduar la infracción, no pagaré ningún monto. Entonces, teniendo en consideración lo que se ha señalado, los tipos de categorización de rentas que tenemos, para esta gradualidad de la resolución de superintendencia 355 del año pasado solamente está referida a la categoría primera relacionada con el arrendamiento y subarrendamiento. Y para la cuarta categoría relacionada con los trabajos de forma independiente, ¿no? Por lo tanto, los que emiten un recibo de honorario. Y esto es una norma muy importante, porque con esta norma de gradualidad, miles de personas naturales que no tienen negocio, ¿no? Que aún no habían regularizado sus declaraciones del impuesto a la renta, ¿no? Y que podría haberles pues generado multas y procesos en cobranza coactiva, ¿no? Y tenían pues pendiente la declaración por presentar y no sabían, ¿no? Pueden justamente acogerse, ¿no? A esta gradualidad. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta, pues, que acogiéndose a esta gradualidad, ¿no? Dependiendo la oportunidad, va a haber rebajas inclusive de hasta el 100%, ¿no? Por no presentar las declaraciones dentro del vencimiento. Para la primera, para la cuarta categoría y para la declaración anual. Obsérvese en la diapositiva que dice primera, cuarta categoría y declaración anual. Como señalábamos al inicio, ¿no? Esta gradualidad está referida para el arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Está referida para la cuarta categoría para los trabajadores independientes que emiten recibo de honorarios e incluso para de la declaración anual. Es decir, si a ti te tocaba presentar y todavía no lo has presentado, cumpliendo los requisitos que ahora señala la norma, tú vas a poder pues presentar
las declaraciones y acogerte incluso al 100% de la rebaja. Por lo tanto, ¿a quiénes beneficia, no? Va a beneficiar solamente a las personas naturales sin negocio. Primera categoría y cuarta categoría. Que no hayan presentado sus declaraciones, que las hayan omitido, debiendo presentar, no las hayan presentado, o que de repente están inválidas, que lo vamos a ver más adelante. Incluso si ya tienen cobranza coactiva, ¿no? Más de 200.000 contribuyentes, pues se ha calculado, que recordemos que existen cinco categorías, es para la primera y para la cuarta, pero hemos señalado que la segunda categoría también es de capital, pero la norma no ha puesto la segunda categoría. Por lo tanto, la norma no aplica a la segunda categoría, solo aplica a la primera y a la cuarta categoría, a la primera y a la cuarta categoría. Por lo tanto, la no presentación de las declaraciones, ¿no? Tienen rebaja escalonada, que incluso van desde el 96%, es decir, si me descuentan 96%, yo pagaría solamente 4%, inclusive, como ya se ha señalado, hasta el 100%, inclusive hasta el 100%. Por lo tanto, podría ser también que tu declaración figura como no presentada por error, por error. Te equivocaste de repente en tu RUC, ¿no? O te equivocaste de periodo. Pensabas que te faltaba el mes de diciembre y el mes de diciembre ya estaba presentado y lo volviste a presentar y te tocaba otro mes, en fin, pueden darse esas circunstancias. Existe un formulario, es el formulario 1693, ¿no? Que nos permite, pues, si hubo error y tu declaración está como no presentada, podrás, pues, presentar este formulario de la rebaja. Es decir, no pagarías nada, porque si es el 100% no pagarías nada. Y es un poco la norma de normalidad si está presentada, sino que hay un error, ¿no? En la presentación, ¿no? Te equivocaste en la RUC o te equivocaste en el periodo, por lo tanto, en un mes va a haber doble monto y en el otro va a faltar el pago, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es esta multa, por lo que se señala. Entonces, ¿cómo funciona esto de la rebaja, de la gradualidad? Miren, antes de la notificación, antes de cualquier notificación de parte de SUNAT, la rebaja va a ser 100%. Ya sea tú presentes tu declaración y no tengas para pagar, luego pagas, o ya sea tú presentes la declaración y pagas también. Entonces, se está tomando que la notificación, ¿no? Que la notificación pues es el 100%, ¿no? Se está tomando que la notificación es el 100%. Por eso, vemos ahí justamente en qué momento se debe regularizar y si pagas o no pagas, sin pago o con pago, para darnos cuenta cuáles serían las rebajas escalonadas. Hasta 7 días hábiles después de la REC. ¿Qué es la REC? Es la resolución de ejecución coactiva. ¿Por qué? Porque cuando tú debes algo a la administración tributaria, ¿no? Te llega una resolución que se llama REC. Su nombre justamente es por cada inicial. REC es resolución de ejecución coactiva. Y te dan 7 días hábiles para pagar. Entonces, acá hay un nuevo tramo. Si estás hasta los 7 días hábiles posteriores de la REC, de la notificación de la red, ahí va cambiando. Solamente se te va a descontar 99%, significa nomás pagas el 1% cuando lo haces con pago, y cuando lo haces sin pago pagarías el 98%, perdón, se te descuenta 98% y solamente pagarías el 2%. Inclusive, mira, si hay
8 días hasta 120 días hábiles se cuentan sin sábados ni domingos desde que te ha llegado la red, ¿no? Las rebajas van del 97 96%. 97% de rebaja si es con pago, por lo tanto, ¿no? Solamente pagarías el 3%. Y 96% si es sin pago, es decir, solo pagarías 4%. ¿Qué pasa si te la dan por no presentar porque te equivocaste? Te equivocaste en el RUC o te equivocaste en el periodo. Cuando es así, la rebaja sería 100%. Miren, obsérvese pues que cuando se habla de 100%, cuando se habla de 100% está referida a cuando tú te das cuenta antes que te llegue cualquier notificación o cuando está presentada con un error, que hay muchas veces que sucede eso, ¿no? Deben haber visto por internet el cuadro que tenemos acá, que coloca, ¿no? Que es como una escalera, ¿no? En la parte superior está el descuento mayor, el 100% antes que surte efecto, el descuento mayor, no tendrías que pagar nada porque es el 6%. De ahí llegamos a un 99%, es decir, solamente pagarías 1% cuando es con pago y 2% cuando es sin pago porque te descuentan el 98%. Pero recordemos los tramos, es hasta los 7 primeros días hábiles desde que te llegó la red, ¿no? Luego tenemos el rango de 8 días a 120 días y se divide en 96 y 97%. 96 sin pago, pagarías 4% y 97 con pago, pagarías solamente 3%. Como vemos, pues, esta escalera de descuentos. Se ha hecho con la finalidad, pues, de beneficiar, porque muchas veces las personas que tienen arrendamiento, subarrendamiento, personas que emiten recibo de honorarios, a veces lo hacen por desconocimiento, ¿no? Y no presentan la declaración que deberían haber presentado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando se trata de querer y no es presentado la declaración y necesito pues acogerme a esta rebaja, ¿no? Bueno, como sabemos pues que todos los contribuyentes tienen su clave SOL, ¿no? Se ingresa a la página de la SUNAT, él presenta su declaración pendiente, ¿no? Paga la multa correspondiente y si ha sido pues considerada como no presentada, va a presentar el formulario virtual 1693 en la cual va a colocar pues que de repente se equivocó en el periodo, de repente se equivocó en el RUC. Y al equivocarse en el periodo, se va a pues, ver en el sistema, la administración va a revisar y va a encontrar que en un mes va a haber un doble pago y ese pago en realidad corresponde por equívocos. Por equivocación se encuentra ahí en ese periodo, corresponde a al otro mes justamente el que faltaba. Entonces, como justamente es el mes que faltaba, vamos pues a darnos cuenta que sí estaba, eh, sí había una declaración, sino que por error estuvo en otro periodo o en otro rubro. Por lo tanto, al presentar el formulario 1693, que es un formulario virtual, podemos pues decir, ¿no? Que luego de la revisión, esta modificación o inclusión de datos podrá estar pues subsanada, ¿no? Por parte de la administración tributaria. Entonces, como vemos, esta posibilidad hace pues que los contribuyentes de la renta de primera categoría y cuarta categoría puedan tener un ahorro real, porque debiendo haber presentado la declaración y no habiendo cumplido en su oportunidad, puede pues evitarse pagar intereses y una cobranza coactiva, ¿no? El trámite se puede hacer rápido, inclusive de manera digital, de tal manera que le va a dar tranquilidad porque ha cumplido con su obligación, ¿no? Entonces,
esta gradualidad para las personas naturales, sin negocio, de primera categoría, de cuarta categoría, les va a permitir a estos contribuyentes, pues, poder regularizar su situación, pues, sin necesidad, pues, de que sean multados, ¿no? Tomando en cuenta justamente los tramos que tenemos en la norma, ¿no? Que ya hemos sido mencionados. Muy bien, entonces un poco para recapitular, este es un tema corto, pero de mucho interés para varios contribuyentes. Sabemos que hay muchos contribuyentes que alquilan, que a veces por desconocimiento no han presentado sus declaraciones en su oportunidad, tanto de cuarta categoría, recibo de honorarios, como también de arrendamiento y subarrendamiento. Esta es la oportunidad de regularizar. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que estamos viendo el día de hoy, que se ha denominado justamente pues gradualidad para las personas sin negocio, ¿no? Del impuesto a la renta. Esta norma está pues referida justamente a solamente la renta de eh, primera y segunda categoría. Sí, un momentito, ahorita también les voy a pasar el link para para una encuesta. Sí, por favor, si nos ayudan por ahí, eh, eh, en el colegio para poder pasar el link de la asistencia. Están preguntando, ¿no? De la asistencia. Yo voy a aprovechar para pasar antes de terminar, sí, un ratito. ¿Qué tal? ¿Tendrá el link del QR? Normalmente está en su última Sí, diapositiva. y justo ahorita lo voy a poner. Por si acaso también he colgado el... Sí, entonces haciendo un pequeño resumen, sí, ahí está el QR para que lo puedan visualizar. Sí, también le pueden tomar foto y de frente lleva la encuesta. Y en el chat también he puesto ahí. Bien, entonces, haciendo un pequeño resumen, esta norma que tenemos da la posibilidad a las personas naturales sin negocio, de renta de primera, categoría de arrendamiento, subarrendamiento, y las personas que emiten recibo de honorarios, cuarta categoría, que puedan pues regularizar su situación eh, y acogerse pues a esta gradualidad, ¿no? Acogerse a esta gradualidad y puedan pues obtener las rebajas dependiendo en qué circunstancias se encuentran, ¿no? En qué circunstancias se encuentran. De tal manera pues que va a permitir que muchos contribuyentes que no hayan podido presentar sus declaraciones juradas mensuales, que no hayan podido presentar su declaración jurada anual, puedan pues obtener estas rebajas, ¿no? Muy bien, quedo atento a a sus consultas, ¿sí? Por favor, allí como su compañero, el colega manifestó, allí hay un QR para contestar una encuesta muy cortita nada más. Yo les voy a agradecer. El código que se coloca es LAM, de Lambayeque, LAM, y el código -07. El código 07, el número 07 es justamente la charla para identificar la charla. Muy bien, voy leyendo el chat para ver si hay algunas consultas. ¿Sí? Un ratito voy leyendo el chat para ver si hay algunas consultas. Y, a ver, nos consultan respecto a, a- al acogimiento, ¿no? Que si se puede uno acoger dependiendo. La norma ha establecido justamente la forma de que uno puede acogerse
de acuerdo a los tramos, ¿no? De acuerdo a los tramos. Entonces, cuando hablamos de los tramos, nos consultan, ¿no? Nos podemos acoger al formulario 1693 después de tener cobranza coactiva cuando ya tenemos eso. Sí, ¿por qué? Buena pregunta. Sí, ¿por qué? Porque en realidad es una declaración que está considerada como no presentada, ¿no? Ahí lo que habría que hacer en la práctica no solamente es presentar la modificación de datos de manera virtual, sino también se puede presentar un formulario 194. ¿Por qué? Porque ya está en cobranza coactiva. Como se está cobrando una deuda porque se piensa que hay una multa que no, una declaración que no se ha presentado, por lo tanto, esta multa se está cobrando incluso de forma coactiva. Entonces ahí habría que presentar el formulario, como bien señala el colega Mauricio, 1693, para pedir que se cambie el RUC donde ha habido el problema o el periodo, y también presentar el formulario 194, me va a permitir a mí justamente anular la multa, de tal manera que el área pertinente va a poder conciliar ambos formularios y va a poder justamente, como señala el colega, eliminar pues la multa porque se ha considerado como no presentada. Sí, muy buena pregunta. A ver, déjenme ver si hay otra consulta. Entonces la respuesta al colega Mauricio sería sí. ¿Sí? Sí. Bien, les voy a agradecer por favor que vayan llenando la encuesta. Ojalá me puedan confirmar por acá, levantando la mano, los que ya llenaron la encuesta. Sí, doctor, ya estamos llenando la encuesta. Muy amables, colegas, muy amables. Sí, justamente para ir comentando en estos minutos que quedan, tenemos varios tipos de gradualidad, ¿no? Justamente próximamente vamos a dar otra charla relacionada a la gradualidad, ya no de las personas que no tienen negocio, sino justamente para las empresas, para las microempresas, para las pequeñas empresas, para las pymes, ¿no? Que es otra charla programada con el, con el colegio, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? A ver, voy a revisar el chat. Ahí está el código, por si acaso. Ahí está el código. Creo que, creo que ya no, ¿no? Muy bien. Sí, también está el link para la asistencia, ahí lo han colocado. Hay el link de la asistencia, está el link de la encuesta y también tenemos ahí en pantalla el QR para que le puedan tomar foto y puedan. Es una encuesta muy sencilla, muy rápida que le vamos a agradecer llenarla, ¿no? Bien, entonces para recapitular, la pregunta, si incluso en cobranza coactiva se puede presentar el formulario en el cual hay pago con error, la respuesta es sí. Y tendría que también presentarse el formulario 194 para que a la par se pueda cambiar el código, se vea que la declaración esté presentada y por el otro lado poder anular esa multa, ¿no? Porque se había considerado que no estaba presentada. Ahí la rebaja sería, claro, del 100%. Sí, correcto, sería del 100%. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta. Nos preguntan, doctor, cómo exigir al arrendador que emita el formulario 1683. Muy bien, esa es una pregunta muy recurrente. En realidad, los dueños, los propietarios de inmuebles tienen la obligación no solamente de emitir el formulario, ¿no? Sino también de hacer contratos por la cuestión civil, ¿no? Contratos de arrendamiento. E incluso para que una empresa pueda pasar el costo, el gasto tributario, necesariamente la normatividad tributaria ha señalado que no solamente se tiene que tener el pago
del formulario de arrendamiento, que justamente ese con el que se compruebe y se pasa el gasto, sino también tiene que tener el contrato de arrendamiento con firma legalizada, ¿no? Es importante justamente conversar con el arrendador, decirle pues que es una obligación de él y un derecho pues del inquilino de revisar, comentándole pues que solamente es una tasa del 5%, ¿no? Y es muy fácil pagarla, como sabrán, pues se puede pagar en cualquier cajero, se puede pagar en cualquier agencia y se puede pagar de manera virtual, ¿no? Entonces, existen todas esas posibilidades para hacerlo, de tal manera que sería una cuestión ya de convencimiento para que el arrendatario y el arrendador, pues el arrendatario y el arrendador puedan pues ponerse de acuerdo y cumplir con lo que señala la norma, ¿no? Sí, por ese lado va la respuesta. También existen pues las denuncias, como siempre, ¿no? Tenemos el índice de denuncias. Si hubiera un caso ya muy extremo, ¿no? Donde haya mucha renuencia, la persona, ¿no? El arrendatario puede informar a SUNAT justamente esta situación, ¿no? Como cualquier otro caso en el cual no se entregue el comprobante de pago y haya pues una omisión en la obligación tributaria. También se puede hacer por el link de denuncias, ¿no? Colocando los datos. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. ¿Una otra pregunta más? Ya. Creo que no, ¿no? A ver, creo que hay un ratito, voy a leer. Dice, ¿podemos exigir a un cliente que pague una factura? Nos pregunta la colega Jenny. Es una buena pregunta, ¿no? Ustedes saben pues que hay cumplimiento de las obligaciones tributarias y hay cumplimiento de las obligaciones civiles, ¿no? Cuando se habla de factura estamos hablando de tercera categoría, ¿no? De negocios, ¿no? La relación comercial justamente siempre se basa en la buena fe. Nosotros como contadores sabemos, pues, cuando hay cobranza dudosa, tenemos dos momentos. Esto es el aspecto contable, ¿no? Eh, y sabemos que primero se da la provisión, ¿no? Esa venta que yo hice, que pensé cobrarla y en realidad la tengo a crédito y nunca me la pagaron, puedo hacer una provisión contablemente a final del año y pues voy a, pues, a deducir esa venta que la registré, la deduzco en ese año, ¿no? Por lo tanto, la venta que yo declaré va a ser deducida y ya no va a ser tomada en la declaración anual, ¿no? Y el siguiente año hago el castigo, ¿no? Hago el asiento contable del castigo y ya desaparece la deuda. Esa es la parte tributaria, ¿no? En la parte civil, lo que bien comenta la colega, sí, pues es un procedimiento civil que debe seguir la empresa justamente para, pues, para ver que se han hecho todas las acciones y no se ha podido lograr el pago, ¿no? Esas son para las personas de la tercera categoría en las relaciones empresariales. Sí, así tendría que ser. Me parece que hay otra pregunta, pero un ratito. Por ahí está pidiendo el link de la asistencia. Sí, me parece que está en la parte de arriba el link de la asistencia. Bien, colega, un ratito para ver acá.
A ver, por favor, si me pueden ayudar a darle el audio al colega Armando. Creo que quiere hacer una consulta. No puedo activarlo desde acá. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, colega. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, quería consultarle. El caso de un inquilino que ya, bueno, tiene 2, 3 años, digamos, que está, digamos, permanente, de forma permanente, año tras año. Ujú. ¿Es necesario renovar el contrato, hacerlo todos los años, cada vez que culmina el periodo, por decirlo así? Porque ya se, digamos, es un inquilino permanente, que está continuamente, ¿no? Ujú, Y en claro. algunos casos se ha omitido hacer eso, ¿no? ¿O es Mm. obligatoriamente para poder sustentarlo ante la administración tributaria? Gracias. Buena pregunta, colega. Mire, yo he visto varios contratos para evitar hacer la renovación todos los años. Ponen una cláusula en la parte de abajo en la que indica, ¿no? Que de estar de acuerdo las partes, se entiende que el contrato se renueva por un año más. Así colocan en la parte final. Si no se ha colocado, sería bueno colocarlo en la siguiente que se haga para evitar estar haciendo contratos todos los años, ¿no? Los notarios ya lo tienen, ¿ya? Cuando uno va a hacer el contrato y lo lleva, ya tienen el, el- justamente el tenor que se puede agregar y como bien dice usted, colega, para no estar haciendo todos los años. Sí, yo he visto que ponen ese párrafo al final de tal manera, ¿no? Y al revés también ponen que cuando se quiere resolver el contrato se puede hacer en cualquier momento. Y también se hace eso, ¿no? Esa podría ser la solución civil, ¿no? Para poder no estar haciendo contrato todos los años. Buena pregunta. Por ahí también hay una pregunta, acabo de leer en el chat que nos consulta Pedro, el colega Pedro Santamaría, dice, cuando una empresa vende un terreno a una persona natural que no se dedica a la venta de terreno, se paga el 5% de renta. Cuando una empresa vende un terreno y el terreno se encuentra dentro del activo de la empresa, toda la renta que se genera, es muy buena pregunta, se genera renta de tercera, nunca de primera. Recordemos que el de la primera categoría solamente está cuando la primera categoría es solamente alquiler, no se trata de venta. Cuando se trata de venta y es una persona natural sin negocio, se genera renta de segunda. Y la norma ha señalado que se puede solamente vender 2 inmuebles en el año. Si uno vende 3, ya se vuelve habitual. Por lo tanto, ya se genera renta de tercera. Por lo tanto, la pregunta que señala el colega Pedro, cuando una empresa vende un terreno a una persona natural, si esa empresa, la renta que se genera va a ser renta de tercera, no sería 5% como renta de segunda. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todo lo que genera la renta es como que un grifo. ¿Han visto los grifos? Los grifos tienen a los costados un local en el cual venden cosas, ¿no? Como una especie de supermercado pequeñito, ¿no? Si un grifo ha hecho un local y lo alquila, el hecho que se llame alquiler no se genera primera, se genera tercera. Se suma el ingreso que se tiene por la venta del combustible, los lubricantes, todo lo que vende el grifo, y ese alquiler no se vuelve primera, se vuelve tercera, pero nosotros contablemente lo registramos como otros ingresos. No lo ponemos como 70 para no confundirlo, porque cuando hacemos nuestro estado financiero, recuerda, se puede confundir que el monto del alquiler es del giro del negocio y no es exactamente del propio giro, porque el giro es vender combustible, ese va a ser otro giro relacionado, pero el giro principal va a ser la venta de combustible. Por lo tanto, ese ingreso sería otro ejemplo, colega Pedro, sería de tercera. Nunca va a ser primera. Buena pregunta, colega Pedro. Gracias por la pregunta. Sí, hay mucha duda en eso, ¿no? Mucha duda en eso. Le agradezco la pregunta. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Doctor, Creo si me que ya. permite, por favor.
Sí, adelante, colega, creo que sí. Sí, justamente a lo que se refería a la venta a la venta de inmuebles, ¿no? El año está referido a que puede vender hasta 2 inmuebles durante el año. Sí, Se consideraría personas el año naturales sin negocio. Personas naturales sin negocio. correcto, persona natural sin negocio. Hablemos Sí, de persona natural sin negocio. Puede vender 2 inmuebles durante el año. Pero hablamos de un año calendario o un año de una determinada fecha buena al siguiente año pregunta. a la primera fecha. Buena pregunta, colega. Gracias. Me permite, colega Armando, ampliar. Buena pregunta. ¿Saben por qué? Gracias. Porque recordemos, pues, que cuando se trata de impuesto a la renta, una parte de la ley dice que para el impuesto a la renta, el año empieza el 1 de enero, el ejercicio, ¿se acuerdan? Y termina el 31 de diciembre. Se cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, esos dos inmuebles. Gracias, colega. Sí, es así como usted dice. Se cuenta desde el 1 de enero al 31 de diciembre porque está referido al impuesto a la renta, que es un impuesto de periodicidad anual. Entonces, los dos inmuebles, ¿no? Yo vendo un inmueble en enero del 2026 y vendo otro inmueble en diciembre del 2026, persona natural sin negocio, es segunda categoría. Y vendo en el año 2027 otro y es otro año. No se considera que ha hecho tres en el. Buena pregunta. En segunda, si yo me olvido, hay multa, porque no está, recuerden, esta resolución para la segunda. ¿Ah? Ya no le asiste esta gradualidad, le va a asistir otra, ¿no? En la cual puede acogerse siempre y cuando también, pero esta gradualidad de acá, para la persona natural sin negocio de esta resolución, no le asiste. ¿Ah? Buena pregunta, sí, el colega Armando. Sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre las dos ventas que se dé una persona natural sin negocio. Muy bien. Muy bien, no se vayan, colegas, a olvidar por favor, de hacer la encuesta, ¿eh? Que, que eso nos permite siempre mejorar. Muy bien, creo que ya no hay más consultas. Creo que ya no hay más consultas. Creo que no. Muy bien, siempre agradeciendo al decano su invitación. Tengan el saludo de la Iti Lambayeque, de SUNAT, y estamos siempre a su disposición para otra charla. Que tengan una Muchas bonita gracias. tarde. Hasta luego, Buenas colega. tardes. Buenas Gracias, tardes. doctor. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias por sus preguntas. Buenas tardes y agradecer a todos los asistentes al día de hoy en esta capacitación para darnos a conocer sobre la dualidad y sanciones para personas naturales sin negocio. Y aquí una cosa muy importante, si uno regulariza antes que te notifiquen, 100% de rebaja. Eso lo ha dicho el destacado ponente, el doctor Enrique Samuel Romero. Esperamos también a todos los colegas contar con su presencia en las próximas capacitaciones. Un fuerte abrazo a la SUNAT, a todos los amigos de la SUNAT. Los esperamos. Bendiciones. Gracias, colegas. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Pero no quiere salir. Ya, no quiere salir.